En Desarrollo Educativo, en colaboración con el Cuerpo Académico Consolidado, Prácticas Institucionales y Constitución del Sujeto en la Educación, y la Red Sujetos y Prácticas Educativas en Contextos Escolarizados. En conjunto, agradecemos la presencia del doctor Tiago Isaías Nóbrega de Lucena, más conocido como Tiago Lucena, o su nombre artístico es Tiago Lucena, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte de Brasil. Es miembro del Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo y de la Cátedra de la UNESCO Edgar Morin para el Pensamiento Complejo, en colaboración y con sede en Argentina. Es miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte e investigador del Grupo de Estudios de la Complejidad. El doctor Lucena es profesor de Ciencias y Tecnología para un curso de Ciencias y Tecnología en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y bueno, ha trabajado en colaboración con diversos colegas de la Universidad de Coimbra, en Universidad de Brasil, Argentina, y actualmente está colaborando con una universidad en Puerto Vallarta, Jalisco. Le agradecemos su presencia porque ahora sí que lo forzamos a que hiciera una escala técnica aquí en la Ciudad de México y pues que compartiera con ustedes el trabajo que últimamente ha estado desarrollando. Como decía, es doctor en Ciencias Sociales, pero trabaja en una universidad en donde la formación está enfocada hacia las matemáticas y las ingenierías. Tiago ha trabajado con diversas temáticas, cuestiones de cine, autobiografía, y últimamente está enfocado a pensar a esos sujetos de unas generaciones diferentes. Nosotros en los últimos días, meses, nos hemos enfrentado a la reacción de una generación llamada millennial, de la que se esperó y se tuvo mucha participación de ellos en los eventos del mes de septiembre. Sin embargo, como profesionales de la educación, tenemos que estar sensibles a cómo comunicarnos y cómo acercarnos a estos sujetos que, con el desarrollo de tecnologías, con los cambios tecnológicos, con el cambio en las formas de vincularnos y de relacionarnos socialmente, como pedagogos, como profesionales de la educación, tenemos que acceder a ellos y también tenemos que saber qué comunicarles y qué enseñarlos. Bueno, les doy las gracias en principio al doctor José Antonio Serrano, que es responsable de la red SPECE, Sujetos y Prácticas Educativas, y daremos inicio a la conferencia Generación Selfie, Conocer para Comprender y Educar. ¿Quién es ese sujeto y cómo enseñarle? Hola, buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a los profesores y amigos José Antonio Serrano y al profesor Juan Mario, también a la profesora Lorena, que pude conocer ayer. Agradecer a toda la comunidad de UPN por la recepción. Y segundo, quiero pedirles permiso para en algunos momentos asesinar su idioma, pero intentaré lo máximo que pueda hablar en español. Porque cuando estoy intentando comunicarme en otro idioma, corto mi forma de pensar en portugués. Entonces me olvido la palabra también en portugués. Cuando me olvido, todo es un problema. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es fruto de un nuevo momento investigativo de mi carrera universitaria. Hace 3 años
yo salí del lugar de conforto de mi formación, las ciencias sociales, y fui al encuentro de las ingenierías o las conocidas ciencias. Y ahí el primer desafío era comunicar a estos estudiantes, hablar sobre ciencia y tecnología desde un otro punto de vista, desde una forma más crítica que está más cercana a nosotros de las humanidades. Y otro desafío es que son grupos de estudiantes muy grandes. Hay una gran cantidad de estudiantes por aula se dice aula, ¿no? Sala, aula. Y entonces comunicar para una otra de ciencia, desde un punto de vista de las humanidades, y para grandes grupos en auditorios también. Entonces, desafíos y el cotidiano de sala, de clase con los estudiantes para este tema, que ahora llamo generación selfie, que ya lleva otros nombres por otros autores, pero lo que quiero hoy, el objetivo principal de esta comunicación es presentarles como que en un perfil de una red social genérica, este sujeto que surge, que nace, que aparece en este tiempo de tantas novedades de todos los tipos, en un tiempo en que el mundo es cada vez más conectado por un lado y cada vez nos visitamos menos. Es un mundo lleno de paradojas. Por favor. Yo vivo en una ciudad que se llama Natal, que está aquí. Decimos que es la esquina del sur del continente. Natal, puede ir pasando, hay varias de las mismas. Significa en español Navidad, o sea, yo vivo en Navidad City. Tenemos muchos eventos, muchas fiestas en diciembre en ese lugar. Estamos cerca del Ecuador y tenemos verano todo el año en Natal. Todo el año hace calor. Soy de la Universidad Federal, como ya fue presentado, de la Escuela de Ciencias y Tecnología, donde doy clases para los futuros ingenieros de mi universidad. Para presentarles este sujeto de esta generación, y ¿qué quiero con esto también? Como dice el título, presentarles para que podamos tener empatía, o sea, conocer, sentir un poco sus virtudes, sus potencias, pero también sus dolores, sus problemas, sus ausencias. Es muy necesario conocer el público al otro que vamos a relacionarnos. Entonces voy a intentar presentarles de la mejor manera. Para eso yo busqué 3 imágenes. Como vivimos en el tiempo de las imágenes, son 3 pinturas para dividir en 3 momentos la presentación. Ojalá los 30 minutos sean posibles. Pienso que voy a necesitar un poquito más, pero intentaré ser más directo. Voy a los datos de forma más directa también para no quedarnos tanto tiempo aquí. En el primer momento donde voy a presentar el sujeto de la generación self, que Michel Serres, que es un autor que yo trabajo también con él, llama la pulgarcita, ese niño, esa niña que resuelve su vida con los pulgares. Para el primer momento yo elegí la pintura El Milagro de Saint-Denis. Después voy a explicar por qué. En el segundo momento, Duelo de Garrotazos. En el tercer momento, Pedro y Pablo en Camino al Martirio. Voy a explicar quién son los pintores a su momento, ¿ok? Ante todo, es necesario hacer 3 comentarios importantes. El primero es, la idea de generar una empatía tiene que ver con generar comprensión del otro. Hoy día somos cada vez más entrenados a explicar el otro. Explicar no es el mismo que comprender. Si alguien ahora
es la primera vez que estoy aquí, la primera vez que la mayoría de ustedes me ven. Si yo termino mis palabras, salgo, todos ustedes son capaces de explicarme por la primera imagen que tienen a mi respecto, lo que visualizan, las cosas que digo, las formas como presento los datos, y todos ustedes son capaces de explicarme, pero para comprenderme es necesario conocer las varias posibilidades que hay en un mismo sujeto. Somos múltiplos, por eso somos únicos siempre. Ese es el primer punto. El segundo es, si otro autor que trabaja, la distinción en comprender y explicar, quien hace es Edgar Morin, que también es parte de los estudios de mi grupo de investigación. Y otro dato sobre comprender. Edgar Morin dice que el cine y los romances son dos escuelas de vida. ¿Por qué son dos escuelas de vida? Porque el cine y los romances nos devuelven un tiempo que la vida cotidiana nos quita, que es el tiempo de comprender el otro. En una película somos capaces de amar al villano de la película o de un libro, porque el cine y el libro nos da el tiempo de conocer otras potencias de ese sujeto. O sea, el cine y las novelas. Las novelas, mejor, gracias. El cine y las novelas. Porque en la vida cotidiana acabamos por explicar el otro, el que aparece, la primera impresión. El segundo dato importante es quien hoy día habla de forma más actualizada sobre este asunto y que también trabaja con sus ideas, es el filósofo italiano Giorgio Agamben. Él dice que todo el sujeto, todo el que vive, que respira, que comunica con nosotros, todos nosotros, somos el resultado del encuentro de todo que vive el ser viviente con los dispositivos. Entonces, yo nombro generación self, el sujeto que nace del encuentro de los seres vivientes con la vida en red, que es una novedad, no tan nueva así, pero una novedad de nuestros tiempos, y un tiempo en que no más realizamos esa división entre realidades y virtualidades. Desde Deleuze ya se hablaba que no hay que poner como antónimos, como situaciones que no se complementan. Las virtualidades son parte de la realidad nuestra. Y el tercer dato, para pasar más adelante, es no olvidar jamás que cuando hablamos de Pulgarcita, millennials, generación self, vida en red, estamos hablando de algunas personas del mundo. No podemos generalizar jamás. Hay muchos que no tienen todavía acceso a este tipo de tecnologías, a estos dispositivos que nosotros tenemos. Entonces, esos tres datos son importantes para seguir adelante. Aquí apenas en el mundo las personas que usan Facebook, tenemos 7,6 billones de habitantes en el mundo, 2 billones utilizan Facebook. Bueno, aquí tenemos una gran tabla que no voy a... Puede pasar. Que no voy a hablar a partir de ella, porque yo encontré un gran artista en Brasil que hizo un dibujo que habla de todos estos datos de una manera más artística. Es un gran artista. Puede pasar. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Los soportes del saber y la capacidad de memoria. Aquí tenemos estos cuatro sujetos que aquí están. Su forma, los dispositivos que utilizaban, o mejor, 4 seres vivientes, los dispositivos de su tiempo,
y los sujetos que producían desde el encuentro con estos soportes. Para el primero tenemos como soporte el cuerpo y la principal tecnología de la comunicación o tecnología de la inteligencia, como dice Pierre Levy, era la oralidad, se dice oralidad. Para compartir saberes, teniendo apenas el cuerpo y la oralidad, se necesita una gran capacidad de nuestro cerebro de retener, de guardar las informaciones. En un segundo momento de la historia de nuestra especie, tenemos la emergencia de un nuevo soporte, que es la escrita, el nuevo soporte o nueva tecnología de la inteligencia. Aquí ya tenemos una ayuda para guardar informaciones. Ya somos capaces de tatuar en el papel o en cualquier otro espacio o lugar los pensamientos que estaban aquí. En un tercer momento, ahí ya estamos, el cerebro ya está dividido. Cuando aparece la imprenta, ahí ya tenemos la capacidad de guardar muchas informaciones en los libros, en los papeles que van en cantidad. Las bibliotecas ya es como si fuera nuestro cerebro. Entonces podemos dividir. Solo tenemos que acordarnos que el pensamiento era de Sócrates. Vamos al libro y miramos mejor y ahí tenemos la seguridad que está el pensamiento. Hoy día tenemos como soporte la Internet y nuestro cerebro está en nuestras manos, literalmente. Nuestro HD es externo, está aquí. ¿Para qué acordarme fechas? El rostro del otro, si está todo aquí. ¿Para qué tener todo este trabajo si tengo mi cerebro aquí y esto tiene una capacidad absurda? Esto es una provocación para pensarmos como futuros profesores, como profesionales de la educación, ¿qué estamos haciendo con este cerebro que va perdiendo la capacidad de guardar las memorias de un pasado de la humanidad, hacer una reserva de los saberes? Este punto nos interesa. Por favor, vuelva por favor, apenas. Un más. Ahí. En otro momento yo voy a volver a las ideas de esta tabla para hablar de estas informaciones que están aquí abajo. La sociedad disciplinaria que comporta este tiempo y estos soportes, y la sociedad del rendimiento que tiene que ver con la de hoy. Pero una información importante. Antes vivíamos en un espacio métrico, dice Michel Serres. Las cosas eran calculadas, las distancias eran calculadas desde un punto de vista de una dificultad de ir al encuentro del otro. Hoy día vivimos el espacio de vecindad. Estamos todos muy vecinos unos de los otros, para mejor o para peor. Ahí pasamos dos. El tipo de mensaje comunicado hoy es virtual, visual, sonora. Vivimos el tiempo de la hiperinformación, muchos datos imposibles de acompañar, están ahí en todos lados. Y sabemos que información no son apenas las palabras escritas, es todo que se acerca a nuestros sentidos, pero informaciones que nos invitan a mirar, pero nunca tenemos tiempo suficiente, esta es la impresión, nunca tenemos la capacidad de acompañar todo que hay, tantas novedades que hay. Tiempo de hiperexposición. Contestamos la pregunta del Facebook con una facilidad inmensa. Si un extraño se acerca a ti y dice, ¿qué estás pensando? Es medio raro escuchar a alguien preguntar esto y contestar con algo sincero, verdadero. En el Facebook hacemos eso todo el tiempo, no apenas con palabras, pero con imágenes, con videos, con varios instrumentos. Vivimos el tiempo de la posverdad también. La posverdad está en el límite en mi país. Hoy día
Hay varias y varias páginas en Internet que están especializadas en construir verdades desde convicciones personales. Es un nombre bonito para decir mentiras. Construir mentiras en la Internet como si fueran verdades y van publicando y compartiendo como si fueran verdades. Y hoy día vivimos un momento muy delicado, especialmente por este motivo. Las palabras comunes que hemos aprendido en la escuela no son capaces de dar cuenta de comunicar. Queremos todo el tiempo comunicar, acercarnos desde el virtual. Por eso utilizamos, ¿cómo se llaman estas caritas acá? Emojis. Ah, está bien, en Brasil es emojis, está bien. Yo siempre pregunto porque a veces cambia el nombre. Este emoji en 2015 fue la palabra, entró como una palabra, no específicamente, este modelo de comunicación, la más buscada, incluso fue elegida por un diccionario británico en 2015 como la palabra. En 2016 la palabra más fuerte fue posverdade, en este mismo diccionario. Entonces, así ya hablé que tenemos una capacidad de memoria muy baja. Las imágenes de la vida, las fechas de cumpleaños, los números. ¿Quién aquí, en este lugar, en este auditorio, se acuerda de 10 números de teléfono? De 10 personas. Levante la mano. 5. Voy a facilitar. 5 números. 20 fechas de cumpleaños. Ah, qué bueno. Sus cerebros no están en las manos todavía. Para seguirnos con los datos que yo traje. Bueno, ya estoy compartiendo unos datos, pero hay otros que están escritos. Antes, cuando vivíamos el espacio métrico, vivíamos el imperativo de una sociedad disciplinaria, muy profundamente trabajada, explicada por Michel Foucault, entre otros intelectuales, después de su tiempo. En ese espacio de vecindad que vivimos hoy, vivimos lo que Byung-Chul Han, es un filósofo coreano, llama de sociedad de rendimiento. En este tiempo, las imposiciones no están afuera, están completamente dentro. En la sociedad del rendimiento está prohibido sufrir, no se puede sufrir. Hay que ser siempre fitness, hay que ser siempre muy bonito, estéticamente muy bonito, hay que demostrar felicidad todo el tiempo y hay que estar apto para llegar o concluir a las metas imposibles de conclusión, que están en el trabajo, en los estudios, en la casa, en los relacionamientos. Todo es tiempo hay toda una meta a cumplir. No somos capaces, pero estamos todo el tiempo buscando formas de cumplir. Y hay otros problemas en esta sociedad de rendimiento que voy a hablar más adelante. Ahora que tenemos, no todos ustedes, que bien, la memoria, que nuestra memoria, la memoria del pasado de la humanidad y la memoria de los datos del presente no están guardadas aquí, están todas aquí. Vivimos el espíritu de Saint-Denis. Saint-Denis, ahora la primera pintura que que voy a compartir con ustedes. La historia primero. Este es el cuadro. El pintor es Léon Bonnat. Yo también elegí a Léon Bonnat por un segundo motivo que ya les voy a decir. La historia, la leyenda del milagro de Saint-Denis es que era un obispo de la Iglesia Católica, la Iglesia primitiva de París, que enfrentaba varias dificultades y en un momento fue capturado
para ser muerto en un lugar específico, en un Montmartre, creo, no sé si es así que se pronuncia, el Monte de los Mártires en Francia. Pero en el camino el algoz, ¿se dice algoz? El que mata. ¿El qué? Verdugo. El verdugo. No tuvo paciencia porque el obispo hablaba demasiado y tenía muchas informaciones. Se lo cortó la cabeza. Dice la leyenda que el obispo, la cabeza estaba en el piso, la recuperó y salió por el camino hablando del evangelio hasta llegar al monte. Entonces tenía la cabeza en las manos y ahí en la cabeza todas las informaciones que eran necesarias para su vida, su práctica, su evangelio. Puede pasar. Y el León Bonnat, que se hizo famoso por retratar también el milagro de Saint-Denis. Yo inventé una página para León Bonnat, pero su principal especialidad era producir selfies, autorretratos, era lo que hacía. Este es él, siempre hacía autorretratos, lo que hacemos hoy, la generación selfie. Bueno, desde una otra práctica, desde otros artefactos materiales, pero su autorretrato exponía cómo se sentía a cada retrato, a cada momento que pintaba su propia imagen. Ahí es una otra, está en las iglesias en París. Hoy es patrono de París. Así está, va a pasar. Cefalófora es la forma griega para cargador de cabeza. Hoy somos todos cargadores de cabeza. Muy preocupados con la imagen que vamos a exponer, con el autorretrato, con la selfie que vamos a poner en el mundo, siempre muy llena de filtros, de Photoshop, para estar lindos en la sociedad del rendimiento. Puede pasar. Ahora vamos a los datos. Primero quiero decir que todas las imágenes que voy a mostrar ahora en cada uno de los datos son todos dibujos, pinturas de Paweł Kuczynski. Es un artista polonés que es lector asiduo de los libros de Zygmunt Bauman, que también es polonés. Entonces intenta traducir sus palabras en dibujos, siempre muy críticos y muy interesantes para pensar el tiempo presente. Esta es una adaptación del Narciso de Caravaggio con una selfie aquí abajo. ¿Ves? No es el agua, es el teléfono. Y les voy a mostrar otras pinturas muy interesantes. Ahora vamos a los datos. Aquí estamos montando el perfil de la generación selfie para que tengamos un poco más de empatía con ella. Muchos de ustedes están ahí ya en esta generación, pero yo también hago un recorte de tiempo específico para pensar las prácticas presentes y futuras en la pedagogía, en la didáctica universitaria y en las escuelas. ¿Cómo nació la generación selfie? Puede pasar para la imagen. Sus antepasados eran concebidos a ciegas, sus nacimientos son programados y la ingeniería genética nos promete que en muy poco tiempo vamos a elegir no apenas características físicas, pero también emocionales de nuestros hijos. Es una promesa de la ingeniería genética para mejor y para peor. Siempre hay que ponderar. Es insertado al mundo de la cultura que hemos construido para ellos. Ellos no entraron en un mundo aparte de nuestro mundo. El mundo que tenemos hoy, las marcas de la cultura están hechas desde el pasado de la humanidad hasta hoy. Puede pasar. Su edad. Y puede pasar. Vive por lo menos 15 a 20 años más que sus antepasados. La expectativa de vida hoy, nuestra y de la próxima generación, es de por lo menos 20 años más que nuestros abuelos y más atrás en nuestra familia.
O sea, las herencias son postergadas hoy día. Antes rápidamente se recibían herencias, hoy día ya no más. Otro dato del perfil. Sexo. Otro dato sobre la edad. Este es el principal dato para el recorte, creo que sí. Generación selfie. La pulgarcita que habla Michel Serres o la generación self que hablo yo, está por cumplir 18 años. ¿Por qué? Porque nace cuando nace el nuevo ciclo. Siglo XXI nace la generación self. O sea, porque yo hago este recorte, no es que quiero crear una categoría, es apenas una forma de pensar, porque el año próximo, vamos a llegar al 2018, la generación self va a cumplir 18 años. Es una data muy importante porque es la edad que generalmente se llega a la universidad, que pasamos a ocupar los nuevos puestos de trabajo. O sea, hay que pensar quién es ese sujeto que está por llegar a la mayoridad. Ahora sí, sobre sexo. En su tiempo, el modelo binario de sexualidad agrega nuevo léxico: transgénero, fluido o queer, intersexo o neutro, etc. Hoy día se utiliza en este nuevo léxico la letra X. No sé si aquí en México, pero en Brasil sí. Por ejemplo, una palabra que sería en el masculino o femenino, la letra que daría el sentido de género es sustituida por un X. ¿Esto hay acá? Sí. Hay una dificultad para comprender a veces, pero es una novedad del tiempo de la generación selfie. Uno más. ¿Dónde vive? Ahí es. Vive en la ciudad. En México, menos de 22% de la población vive en el campo. Y en Ciudad de México, 99,5% de la población es urbana. La generación self cortó el cordón umbilical con la tierra. La generación self cohabita un mundo superpopuloso con más de 7,6 mil millones de seres humanos en la tierra. Por ejemplo, llevamos 126 años para saltar de 1 billón a 2 billones de habitantes en la Tierra. 126 años. Y llevamos apenas 83 años para pasar de 2 billones a 7 billones. O sea, vivimos un mundo con mucha gente. Hay una indicación de una película que está en Netflix, que en portugués es ¿Dónde está segunda? Pienso que es ¿Dónde está lunes? No sé si es esta la traducción. Habla un poco desde este tema, desde este punto de vista. ¿Dónde está lunes? Muy interesante. A ver, otro dato sobre dónde vive. Interesante para pensar también. El mundo, el lugar donde vive la generación self. Dice un historiador israelita que se llama Yuval Harari, escribió un libro muy famoso, Sapiens, una breve historia de la humanidad, se hizo como un best-seller. Y ahora hay otro desde el año pasado, se llama Homo Deus, una breve historia del mañana, do amanhã en portugués. Y él dice 3 datos que son muy peligrosos, pero interesantes para pensar. Dice que habitamos un mundo que ya resolvió 3 grandes problemas. El problema de la guerra, el problema del hambre y el problema de la muerte. Es para pensar. Dice que no tenemos más capacidad de tener una guerra general en el modelo pasado de guerra.
Los datos, si quieren saber un poco más de esta polémica, hay que buscar el libro. Estoy planteando informaciones para ustedes. El segundo punto, el hambre, dice que hoy día hay datos publicados que tenemos más problemas de muerte por obesidad, por exceso de comida, que por falta de comida. Aunque no podamos olvidar jamás que hay mucha gente que todavía no tiene que comer. Y el tercer punto, dice Yuval Harari, que el problema de la muerte es solo una cuestión de actualización, como hacemos con las aplicaciones. El cuerpo humano va a pasar por algunas actualizaciones y ya vamos a resolver el problema de la muerte. Y siguiendo el libro va a decir que vamos a subir a la categoría de Homo Deus. Y a esto hay que buscar el libro para comprender mejor. ¿Qué más? Otro punto del perfil. Familia. ¿Qué pasa? Su triángulo parental se rompió. La idea de triángulo parental y la práctica del triángulo occidental, judío-cristiano parental, ya no es una realidad general. Aún dentro de los datos de la familia, sus responsables tercerizan su creación. Ustedes deben conocer de cerca o de lejos situaciones como estas. Los padres trabajan y trabajan y trabajan y pagan para que sus hijos sean creados, educados por varias otras instituciones. Por la noche se visitan en la casa y después van a dormir. Se visitan porque ahí cada uno va a hacer sus aparatos y después van a dormir. Otro dato para pasar adelante. Su estado civil. Para sus antepasados, el matrimonio, este es un dibujo que tiene que ver con el libro Amor líquido de Bauman. Quiero pertenecer, pero no por mucho tiempo. Su estado civil. Para sus antepasados, el matrimonio era separado por la muerte cerca de 20 años después. Para la generación self, la muerte demora, el matrimonio no. Su idioma, el próximo. Incorporan con frecuencia nuevas palabras al vocabulario. Comprimen, doblan palabras y usan emojis para tratar de expresarse de manera más entera. No se perciben en grupos institucionales, se agrupan en las redes sociales con la ayuda de los algoritmos. Sobre los algoritmos, un dato interesante, es algo que mis alumnos trabajan mucho en la ingeniería. Cuando estamos pasando por la timeline de nuestras páginas, nuestras redes, a veces estamos muy interesados en comprar algo o en buscar una información específica. Y ahí vamos pasando en el muro y aparece una sugerencia de un video, de una página, justo sobre el tema que estábamos interesados. No hay magia en esto. Esto es una precisión matemática. Los algoritmos nos orientan, pero nos orientan al crédito, nos orientan a consumir productos, siempre. Es una cuestión interesante para pensar las redes, la idea de libertad. Por un lado nos dan una cierta idea de libertad porque somos capaces de decir para quien quiere escuchar nuestras ideas, lo que pensamos. Por otro lado, estamos presos por los algoritmos que nos orientan al consumo. Y el último dato de esta parte, ¿qué hacen? ¿Qué hace la generación self? Estudian o cohabitan en aulas multiculturales, multireligiosas, multisexuales. No les gusta la TV porque les pone como pasajeros pasivos. En la computadora o en los smartphones se vuelven conductores activos. Les encantan las series en plataformas como Netflix porque les gusta mandar en la programación. No tienen paciencia para esperar la programación de la televisión formal más. Y más que eso, tiene su propio canal. Es posible tener un canal para vehicular sus propias ideas. Próximo. Espera un poquito.
esta idea de la educación tiene que ver con la idea que Michel Serres también habla, que aún vivimos, es el segundo punto que voy a hablar, vivimos en el formato página. La educación aún está concentrada en el formato página, donde la gravedad está en el profesor que retiene todo el saber, y ahí están todos pasivos esperando que él comunique ese saber. Después hablamos un poquito de esto más. Puede pasar. Habitan el virtual inmanente, así también lo llama Michel Serres, en el espacio de vecindad. No hay de hecho separación entre virtual y real. Tienes muchos contactos al mismo tiempo, los agregan, los desechan. Ese es un fenómeno que llegó a hablar sobre este tema específicamente Bauman. Dice, se acercó a alguien a él, dijo, yo hice 500 nuevos amigos en Facebook. Él pensó, yo tengo casi 90 años y creo que nunca hice 500 amigos en toda mi existencia. Después paró para pensar que la amistad Facebook tiene una diferencia. La misma velocidad con que agregamos las personas, las desechamos. Y es el mismo formato, dice Bauman, de nuestra sociedad, donde la tienda, los lugares donde compramos las cosas, está muy cercana, muy cerca del lugar donde tiramos la basura. ¿Cómo se dice? ¿Cesto de basura? La tienda y el cesto de basura están así, pegados, porque con la misma velocidad con que consumimos, desechamos las cosas y las personas también. Lamentablemente. Aún en esta tengo otros datos. Quieren ser oídos y notados. Pero quieren ser oídos y notados con una capacidad de síntesis absurda. Por ejemplo, los Insta Stories, los videos tienen hasta 15 segundos para comunicar una idea. Aunque hagan una secuencia de varios videos de 15 segundos, hay que tener una capacidad de síntesis absurda para comunicar en tan poco tiempo. Es el modelo que heredamos del Twitter. Dime qué quieres decirme, pero dime rápido, no tengo mucho tiempo. Dime por favor en 140 caracteres para que sea más rápida nuestra comunicación. Escuchan música en el modelo streaming, ya MP3 ya es pasado. El modelo streaming es la moda en el momento, que podemos tener una cuenta y escuchar las canciones, la playlist que queremos. Escuchan música, compran, tienen sexo, se mueven por la ciudad, Uber, yo vine en Uber hoy para... Estudian, se localizan, todo con la memoria que está entre las manos. GPS, Uber, Wikipedia, que es un peligro. Wikipedia, por favor, no hagan, los profesores de ustedes están aquí, por favor, no hagan sus trabajos consultando el Wikipedia. Y las otras tantas modalidades que podemos encontrar en este universo. Sus ídolos son nuevas personalidades del mundo virtual, digital influencers, youtubers, blogueros, vlogueros, los haters, son los que están en la escena del tiempo. Puede pasar uno más. Hay una capacidad que voy a hablar ahora y en el momento final voy a volver a hablar. Ser stalker o stalker, como queramos hablar. Es un movimiento de pensamiento, de curiosidad muy típica de la generación selfie. El sujeto stalker, ¿qué hace? Antes de acercarse a la persona, primero va a buscar lo que llama su alma en las redes. Y yo hablaba eso para mi orientadora en la época del doctorado, y ella se quedó así en silencio y dijo: Tiago, no tengo alma, yo no tengo redes sociales, ninguna red, entonces no tengo alma en este tiempo. Tengo una monitora, una estudiante que trabaja conmigo, que tiene 18 años más o menos. Yo le llamo Pulgarcita, porque ella
es tan, pero tan stalker que es algo me impresiona cuando me cuenta lo que hace. Por ejemplo, llegó un nuevo profesor del sur de Brasil en la universidad, iba a ser su profesor en el semestre. Entonces empezó como loca a buscar informaciones en las posibles redes sociales de ese profesor, pero no había. Él tenía redes sociales, pero todas blindadas, cerradas, no se podía acceder a ningún dato de ese profesor, quizás ya sabiendo que los alumnos iban a buscar. Entonces empezó a buscar sus datos académicos. Nosotros tenemos en Brasil una plataforma unificada, Lattes, que es donde ponemos nuestros datos como si fuera una red social más formal, los datos profesionales académicos, y es una base única de datos académicos sobre las personas que están en este universo de las universidades, laboratorios. Buscó, pero no había nada que ella quería saber específicamente, era todo muy profesional, y tuvo una idea, su tesis de doctorado, que hay también otra base donde están publicadas todas, encontró y buscó la parte inicial donde se agradece para ver a quién le daba gracias. Pero en el doctorado solo había algo muy formal para el laboratorio donde investigó en Estados Unidos. Entonces voy a la tesis de maestría. Abrió la tesis de maestría y ahí estaba dedicada a su esposa. Ahí había el nombre de la esposa, encontró la red social de la esposa y hoy sabe todo sobre el profesor. Esto es impresionante, pero es una de las capacidades que quiero decir, como hablar como potencia para los profesores, que los profesores puedan lapidar un poquito más, porque tiene que ver con la curiosidad. La curiosidad necesariamente debe ser moderada, generada. No, ayudada, generada, incentivada. La curiosidad, siempre. Odian a los spoilers, spoilers del nombre más interesante para decir, no me cuente qué va a pasar porque yo tengo el poder de ver, aunque no vea toda la serie, el episodio de la serie que estoy viendo en el momento, o de la película, yo voy a ver, déjame que veo solo, no me digas el final de la película. Y aman a los DIY, o hazlo tú mismo en español. El modelo tutorial, yo me gusta llamar en portugués la tutorialización de la existencia, porque el tutorial tiene un peligro. Hay que pensar desde el punto de vista del peligro. ¿Cuál es? Bueno, el punto positivo es que la información está ahí, fácil, cerca. Es fácil construir algo, hacer algo, porque alguien me va a enseñar con imágenes y pasos cómo hacerlo. Pero el peligro es, yo voy perdiendo no apenas la capacidad de retener memoria, pero de pensar, cómo intentar y errar. Este es el movimiento principal de la ciencia. Intentar y errar hasta acertar o no, pero seguir intentando siempre. Si yo tengo todo el modelo listo, porque no hay necesidad de pensar con el tutorial. Yo solo quiero decir cómo hacer una botella. Hay miles de tutoriales, yo voy a elegir el que tiene menos tiempo, de preferencia el DIY, que es el más rápido, sin nadie hablando, apenas ejecutando los pasos. Yo solo tengo que buscar los materiales y hacer, no tengo que pensar para esto. Entonces, esta es la potencia de muerte de este modelo que estamos cada vez más acostumbrados a utilizar. También habla Bauman que vivimos el tiempo de una sociedad confesional, pero el confesionario, el modelo que tenemos, tiene micrófonos implantados y audífonos, ¿se dice? Autoparlantes, ¿será? Bocinas que están en las calles, en las plazas, en todos lados, porque compartimos todo que era del orden del privado, ahora es público. Puede pasar. Para volver a la idea de la sociedad del rendimiento, hay un cambio específico en este tiempo.
La represión que había en la sociedad anterior, disciplinaria, fue sustituida. Hay una letra que cambia todo el sentido. La represión fue sustituida por la depresión. Hoy día vivimos un imperativo de una lista larga de problemas de orden psíquica, emocional, que tiene que ver con esta sensación y esta angustia de nunca ser fitness, lindo, suficiente y bueno suficiente. Siempre nos sentimos siempre alejados de las últimas novedades que no paran de llegar, sean novedades de información, sea de objetos de consumo. Esto para decir que la generación self sufre con algunos problemas que son muy importantes para nosotros que somos profesores y que seremos profesores o profesionales de la educación. Lo que Agamben también llama de vida desnuda es una vida pasible de ser muerta. Pero para hablar específicamente sobre una vida desnuda, en el tiempo de la generación self, tenemos que seguir un poco lo que está en esta frase. Sufren en el cuerpo y en el alma la presión de la positividad, hay que estar siempre feliz, positivo, animado, y del rendimiento, que, aliada a la muerte de los rituales, produce abortos tardíos, vidas transitorias, como llama Shu Han. Vamos a hablar más datos sobre esto específicamente, unas tablitas. Puede pasar. La presión puede pasar otro más, por favor. La presión de la positividad y del rendimiento. No está permitido sufrir, como yo les dije. Es constreñidor sufrir. Desechar a alguien es delete. Es más fácil porque uno no sufre. Si somos amigos en la vida cotidiana, y yo un día digo, Juan Mario, no quiero más ser tu amigo. Aunque que sea en un lugar con mucho ruido, con mucha prisa, por lo menos Juan Mario iba a decir, ¿por qué? Me iba a preguntar por qué. Y yo iba a sufrir para tener que tener una respuesta para decir por qué, dar una explicación por qué no quería más ser su amigo. En esa modalidad del espacio de vecindad, que parece que somos todos muy vecinos, muy amables, nos desechamos de las personas y no les damos la capacidad ni siquiera de preguntar por qué. Él publicó algo que a mí no me gustó, ya no quiero más. Y no voy a sufrir por terminar una relación de amistad o de amor que sea con esa otra persona. Sobre el rendimiento, vivimos el tiempo en que es incentivada la competencia y eso está en todo. Un ejemplo rápido de mis alumnos. Yo hago con ellos una forma de evaluación que es continua y en un momento hay trabajos en grupos. Y el grupo que está presentando aquí, el grupo 1, por ejemplo, y los otros grupos están ahí y tiene la responsabilidad de evaluar está dividida entre el profesor y todos los otros que están ahí mirando la presentación. Entonces, todos dan una nota, una nota para el grupo, me pasan y doy una media de esta actividad. Y yo empecé a ver que las notas estaban muy bajas, casi cero, todas. Y un día, por curiosidad, pregunté y me dijeron que era porque si daban una nota muy alta, iban a tener nota final, una media final más alta que ellos, y iban a tener un desempeño mejor que ellos más adelante, y por eso no eran críticos con la presentación del otro. Era la nota, lo que valía la presentación, que tenía que valer poco para los otros. Entonces, el del grupo 1, cuando iba para el otro lado, hacía lo mismo. Y todos salían con la nota muy baja. Y yo tuve que subir todas las notas para tener una media mejor, porque estaba terrible. O sea, la competencia está en el mercado de trabajo, pero está también en la escuela
no apenas en la universidad, pero desde la escuela, la presión por ser el mejor, para pasar en los exámenes, para ser el primer lugar. Estamos todo el tiempo pasando por un discurso de competencia. Es preciso competir, porque en la competencia hay un problema que va a llegar en el segundo punto, que es, en toda competencia hay un que gana, un que vence y un que pierde. En la cooperación, que es lo que quiero queremos alimentar, todos pueden ir adelante juntos, por cooperación, no por competencia. Este punto, somos cada vez más multitareas. Esto es una realidad, pero Byung-Chul Han dice que esto no es de verdad una capacidad que nos pone adelante. Dice él que ser multitarea es una capacidad que está en todos los animales en estado más salvaje, que para comer algo, tiene que prestar atención en todo que está cerca. Esa capacidad de ser multitarea no es necesariamente algo nuevo que fue generado con las nuevas tecnologías, pero él mira como un problema, más como un problema que una solución, porque no es posible, la neurociencia dice también esto, que no es posible mantener atención en varias situaciones al mismo tiempo, la debida atención para todas. Son atenciones rápidas para todas al mismo tiempo. Si no queremos sufrir, tampoco queremos mantener vivo el tedio que es tan necesario para el bien pensar, para mantener activa las dudas delante del destino del mundo y todo más. Tenemos una necesidad de ruido. No sé si eso pasa a ustedes. Están en la calle, que ya es un lugar donde hay mucho ruido, llegan a su casa y ahí prenden algo con la música o la televisión, algo para mantener el ruido activo. Estamos con una necesidad de ruido. ¿Se puede pasar? Entonces, todo esto, aunque no esté permitido sufrir, todo genera sufrimiento y que se revela por las depresiones en el plural, porque hay varias formas de problemas psíquicos que tienen síntomas y formas muy específicas que tenemos que respetar y dar la debida atención. Porque a veces es más fácil decir, no, es muy dramático. No siempre es drama. En este tiempo pasamos por un momento de la muerte de los rituales. Estamos aquí en México. Y una curiosidad que yo mantengo aún hoy, era poder estar aquí en esta época de la fiesta de muertos, que es un ritual culturalmente pasado por varias generaciones aquí en México. Pero este ritual, para que suceda, pasa o se revela por varios eventos. Tenemos varios eventos. Unos más cerca del ritual que hemos aprendido de nuestros antepasados, unos más distantes, unos con mezclas culturales norteamericanas. Bueno, dentro de los rituales tenemos muchos eventos, pero hay una diferencia inmensa entre ritual y evento. No voy aquí a plantear ahora toda una discusión sobre qué es ritual, pero un dato importante sobre el ritual es que él se mantiene a lo largo de la vida. Todos los ritos de paso, el bautismo, en Brasil celebramos 15 años, aquí también, 15 años de las niñas, que es como el paso de la niñez para la vida adulta. Es un simbolismo que está presente en este ritual. El ritual de la muerte específicamente, que tiene que ver, el ritual de ustedes tiene mucho que ver con esto. Desarrollar una conciencia de muerte alimenta la existencia de la vida. Todos los días, yo siempre digo que la muerte es una paradoja. Todos los días vamos a su encuentro, porque vivir para vivir, como dice Maturana, es respirar y morir un poquito todos los días. Qué horrible pensar la vida apenas de este punto de vista. Respirar y morir un poquito. Un segundo que pasa es un segundo menos de vida. Es una paradoja porque nos acercamos desde este punto de vista, pero nos alejamos
construyendo y alimentando los rituales, las formas de celebrar la vida, desde de formas muy personales hasta las formas más colectivas. Entonces, estamos sustituyendo la mayoría de nuestros rituales actualmente por eventos. Y los eventos tienen un efecto del momento, de hora, y ya pasa. Entonces, yo quiero otro evento para sentir lo mismo que sentí en el evento anterior, y otro, y otro, y otro evento para mantener mi existencia viva. Y cuando los eventos no dan más cuenta, nosotros vamos a recurrir a las drogas, pero las drogas primero las permitidas. Vamos al médico y él nos dice, no, tú tienes que estar más atento, entonces hay una medicina para esto. No, tú tienes que tranquilo, despacito, una droga para estar más tranquilo, una droga para dormir, otra para despertar. Hay varias drogas autorizadas que ahí utilizamos yo me gusta llamar la medicalización de la existencia para mantener el estado de simbolizar y de vivir directamente. Cuando este tipo de droga no tiene mucho éxito, tenemos las otras, que también están separadas entre lícitas e ilícitas, también dice así en español. Las lícitas o ilícitas, y ahí no es una apología contra o en favor de las drogas, pero son las formas que vamos encontrando para suplir el espacio, el hueco que la muerte de los rituales nos dejó. Y por fin, cuando ninguna de estas otras formas son suficientes, yo voy y hago un corte. No hay por qué seguir viviendo. Y ustedes deben saber que el fenómeno del suicidio, aunque no sea nada nuevo, es cada vez más temprano, cada vez más jóvenes las personas deciden terminar con su existencia. Porque el vivir para vivir, que es respirar y morir un poco todos los días, se sobresale, está más fuerte que el vivir para ritualizar la vida. Déjenme pasar, ahora voy a correr. Sí, un más. El segundo momento otros datos para terminar el primer momento es la vida de vitrina, por ejemplo, la forma, la faz, el rostro, es la forma de mercancía del semblante humano. Churran también habla de esto. Vivimos tiempos de superexposición, cedemos información con mucha facilidad, porque cuando vamos a acceder a una red social o una cuenta de mail, hay reglas, un montón, que que pasamos rápidamente y hacemos clic en aceptar. Incluso cuando esto es en los smartphones, estamos autorizando que utilicen nuestras imágenes, el micrófono, la cámara. Autorizamos con mucha facilidad. Dice Yuval Harari, si ganas algo gratis como una cuenta de email o Facebook, entonces debes saber que tú eres probablemente el producto. Están expuestos y también producen posverdades. Ahora vamos al segundo momento. La generación selfie está presentada más o menos para ustedes y frente a esta generación selfie, estamos en las escuelas, en las universidades, en los puestos de trabajo y encontramos una generación page, el formato página que habla Michel Serres. Y la pintura que yo elegí para hablar de esta generación page, el duelo de garrotazos. Yo quiero que miren a esta pintura interesante de Francisco de Goya. Aquí tenemos dos hombres que se están golpeando, hay sangre, ¿ves? Se están golpeando con violencia todo el tiempo. Y su principal atención está uno en el otro. Se miran, se golpean. Su atención está ahí completamente. ¿Cómo será el próximo golpe de él? ¿Cómo va a ser mi próximo golpe? Pero la idea interesante para pensar la generación
Page, cómo se encuentran nosotros profesores y las instituciones en este tiempo que recibe esta nueva generación que va a cumplir 18 años, es que mientras se pelean, se golpean, aquí abajo hay tierra movediza, que es la que consume, ¿cómo se llama? Arena movediza. Arena movediza, que los va consumiendo. Y no se dan cuenta que se van consumiendo. Su objetivo es ganar. Uno de los dos quiere ganar la competencia. Y ahí se puede volver uno. Otra tabla que tiene informaciones que estaba en la primera, pero un poco más cortas. También dividida en 4 tiempos, como las 4 cabecitas que teníamos ahí antes. Nuestra especie vive de crisis todo el tiempo. Yo podría volver no tenemos tiempo, obviamente, yo podría empezar a hablar de las crisis y lo que aparece en momentos de crisis. Desde cuando transformamos piedras en facas, en cuchillos, piedras en cuchillos, para sobrevivir como especie. Bueno, no voy a ir tan lejos. Voy a hablar apenas de cómo en momentos de crisis, de cómo compartir los saberes, cómo enseñar, hacemos que experimentamos la emergencia de nuevas formas de proporcionar, que nos proporcione comunicar los saberes que tenemos. A mí me gusta también comunicar la memoria de un pasado de la humanidad para pasar adelante. Entonces, en el primer momento que teníamos la oralidad, la capacidad total del cerebro para guardar las informaciones, teníamos ahí el tiempo que llamamos de los saberes de la tradición. No había una métrica específica para los saberes. No había un orden como tenemos a partir específicamente de la llegada de las ciencias modernas. Pero en un segundo momento, que ya vivíamos el tiempo, el espacio, ya cohabitábamos con la capacidad de escribir, de poner algo que estaba aquí en un papel, llegamos a un segundo momento de crisis de cómo compartir las memorias del pasado de la humanidad. Y ahí tenemos para los griegos la paideia. Fue una emergencia de una posible resolución de cómo guardar y pasar adelante toda esta memoria, todos estos saberes. En un otro momento de nuestra historia, una tercera crisis, que ahí la paideia ya no era más capaz de dar cuenta, porque el proceso de globalización ya era una realidad. Ya teníamos que compartir saberes con otros sujetos que estaban en otras partes, para mejor y para peor también. La monocultura de la mente, producir una mentalidad única de los colonizadores para los colonizados, por eso digo para lo mejor y para lo peor. Pero era necesario en este tiempo, con los saberes científicos que ya teníamos, organizar de una manera nueva la forma de compartir los saberes y las memorias. Y ahí aparece lo que podemos, de forma genérica, llamar aquí pedagogía. Y ahora que tenemos como soporte, sí, la pedagogía cuenta con el dispositivo de la imprenta, ¿no? La capacidad de guardar las informaciones en los libros, las enciclopedias, posibilitó la emergencia de la pedagogía. Y hoy, con los nuevos soportes, seguimos con la misma pedagogía. Damos cuenta. Cuando yo pongo esta pregunta, no es para decir, listo, ahora vamos a tirar a la basura todo lo que tenemos de la pedagogía construida hasta hoy y vamos a empezar a hacer tutoriales. Las clases ahora van a ser programas de entretenimiento, ¿se dice? De entretenimiento. Vamos a comunicarnos por mensajitos en WhatsApp o en redes sociales. No es eso. De ninguna manera es eso. Pero para cada crisis, para cada cambio de la forma de compartir los saberes y las memorias del pasado, algo de la fase anterior siempre está presente. No hay como eliminar por completo y no es esto que se quiere. Hay
hay algo que se conserva del momento anterior. Hoy vivimos lo que una neurocientista brasileira chamada Susana Herculano Roussel chama de terceirização de nossas capacidades cognitivas, que é o problema que eu chamei aqui para vocês de Saint-Denis. A cabeça está em las manos. Nosso HD agora é externo. E vivimos no espaço de las vecindades, de la vecindade. Então, primeiro ponto, quem é o sujeito que agora vai cumprir 18 anos e vai chegar na universidade? Que eu tenho que não apenas explicar, pero tenho que tentar compreender. Tentar compreender não quer dizer que eu vou a passar a ter sua forma de comunicação como minha forma de enseñanza específica, pero vai ser a possibilidade de diálogo para ir provocando cambios, rupturas na forma como eu sigo em minhas classes, em minha forma de ensinar. E isso tem que ver com perguntar-se, com dar-se tempo, dar o tempo que a vida cotidiana nos quita. E todos nós outros professores, ou os que estão em formação também, vivem, não podemos olvidar, aqui não está, mas a sociedade do rendimento. Todos temos que manter vivos a produção, há exigências que nos toman muchísimo tiempo también. El tiempo de comprender el otro es uno de los más perjudicados. Entonces, estamos tan involucrados como profesores en las metas que tenemos que alcanzar, que vivimos el tiempo de la competencia también, como todos ustedes que son estudiantes también. Estamos muy ocupados en saber qual vai ser o próximo passo para manter-me vivo na produção acadêmica, por exemplo. E quando vivimos o imperativo da competência, a pergunta tema do tempo passa a ser: quem vai a ganhar? Esta pergunta nos hace muito mal, porque como falei anteriormente, em uma competência há alguém que vai ganhar e alguém que vai perder, diferentemente da cooperação. E aí nos perguntamos, quem vai ganhar, as antigas ou as novas metodologias didáticas ou pedagógicas? Hoje, vivimos tempo em que os médios assumiram, e isso cada vez mais forte, mais firme, aunque tengamos espaços, canais próprios para divulgar nossos pensamentos, temos os médios que assumiram a função de la enseñanza, e não há como competir com eles. Não há como competir a atenção de tantas horas, como agora estou falando aqui para vocês, com todo que isto me pode proporcionar. O movimento, as imagens, os sonidos, a capacidade que tenho eu de controlar o que quero ver. Eu não posso controlar o que está falando o professor, aunque eu haga perguntas, mas não posso controlar o que está preparado. Então, mirar desde o ponto da competência nos hace muito mal como professores, porque vamos a estar cada vez mais angustiados e o tempo vai passando e entramos no espaço do rendimento e vamos a sentir que nunca vamos a chegar a las metas verdadeiramente. Há uns dados sobre isso dos médios aqui para vocês. Nos dice Michel Serres também. Eles destruyen a capacidade de atenção. En la televisión, una imagen dura apenas 7 segundos. El tiempo de respuesta a una pregunta en el formato general de la televisión dura apenas 15 segundos. La palabra más repetida, aquí son datos que Michel Serres trae de una investigación que hay en Francia y otros países de Europa, pero se puede aplicar para nosotros en términos generales. La palabra más repetida en la televisión y en los medios de comunicación, no apenas en la televisión, es muerte. Con 12 años, un sujeto ya ha visto más de 20,000 asesinatos en los medios. Los alumnos son formateados por la publicidad que corta palabras, resume, cambia sentidos, transforma todo en producto y deseo de consumo.
La escuela en formato página requiere sumisión y pasividad. Cuando yo llamo formato página, como dice Michel Serres, él dice que el centro de la gravedad está en el profesor, ya también hablé esa información, que retiene, que en él está contenida toda la información, todo el saber, y ahí tenemos que esperar cada rato, pero no podemos decir que esto es un problema, el formato página. ¿Se acuerdan que hablamos de los rituales y que el ritual requiere tiempo y el ritual se mantiene a lo largo de la vida? El tiempo de escuchar el silencio es requerido para que el ritual sea necesario. El tiempo de contemplar el mundo, la existencia. El tiempo de no banalizar la existencia, o sea, de no perder la capacidad de mirar críticamente hacia el otro, hacia el mundo. Entonces, no podemos decir que el formato página está ultrapasado, porque tenemos nuestra parcela de alimentar todos los días ese tiempo de maturación de la información. O entonces nos quedamos como únicamente con Wikipedia y todas las otras, la fuente de datos que aquí está, todas las bibliotecas del mundo, los museos, están todos aquí. Esto me pone en una zona muy confortable. Entonces, ¿para qué está en la escuela? ¿Para qué está en la universidad? La universidad es apenas un contrato de 3, 4 años que tengo para tener un certificado, ir al mercado de trabajo, o es un importante ritual donde voy a, dentro del tiempo, tener la posibilidad de madurar mi vida, mis ideas, mi existencia. Entonces, el punto crítico hay que estar de los dos lados, no apenas sobre el profesor. Y cómo la generación self vive la tercerización no apenas de sus capacidades cognitivas, pero sus padres tercerizan su creación casi siempre, los que pueden pagar por lo menos. Cómo vivimos un formato de relación donde desechamos las personas con mucha rapidez, sin sufrir. Cada vez nos involucramos más en el problema y no podemos encontrar una forma de comunicarnos de manera más plena, más entera. Y es muy fácil poner la responsabilidad en los profesores, en las instituciones, decir que no, está ultrapasado, es el formato página, el formato ya no da más cuenta. Yo siempre digo, no tanto ni tan poco. No podemos pasar a hacer tutoriales. Tampoco debemos seguir el formato que está basado en el libro únicamente. Mientras peleamos, el mundo hipercomplejo nos exige atención. Hoy no hay cómo escapar. Por ejemplo, los problemas de orden ambientales no son más problemas específicos de Ciudad de México o del país México. Los problemas ambientales son globales. La economía no regulada es un problema que no está en México específicamente o en Brasil específicamente, es un problema general. El problema de la disposición de las personas habitando el planeta, ahí tenemos los migrantes, los que son expulsados de sus territorios. Yo tengo problema con esta palabra, expulsos e expulsadas. Para dónde van, por qué salieron de sus países, vamos a recibirlos o no vamos. Entonces, los problemas son cada vez más hipercomplejos, son cada vez más, dicen respeto a todos nosotros, no hay más como aislar los problemas mundiales. La crisis es de civilización, como dice Mohan, y no apenas financiera o política, como nuestros políticos nos dicen que vivimos apenas una crisis política o específicamente financiera. La crisis es para pensar el modo de cohabitar el planeta
populoso, superpoblado, mejor, superpoblado, un planeta con problemas unificados cada vez más. Exige de nuevo, vivimos un tiempo en que nos es exigido otra vez una cabeza bien hecha, como planteaba Montaigne, no apenas una cabeza llena de informaciones. Lleno de informaciones ya está aquí, nuestra otra cabeza. Pero el problema y el interés nuestro es, ¿qué hacer con tantas informaciones? ¿Cómo tratar las informaciones? Y ahí es el momento donde otra vez aparece la necesidad de la formación. Y el profesor, el maestro, nos dice Mohan, debe ser él hace una comparación como el que de la orquesta, como el que director de la orquesta. O sea, que sea capaz de sí retener informaciones con datos más seguros, así podemos decir, sobre los temas de que habla, pero para ser el lugar donde estos temas pueden ser, las dudas pueden ser explicadas o sanadas. Y debemos, como profesores, alimentar todos los días en los estudiantes la curiosidad frente a la vida. Y no sé cómo, pero la capacidad de mantener atención sobre las informaciones, no pensar, no creer que somos mejores o que nos acercamos a las metas cuando tenemos más capacidad de ver la última novedad que apareció. Pasamos. Esto podemos pasar, porque cuando yo hablo de alimentar la curiosidad del alumno, pero la nuestra también, hay que preguntarse siempre el profesor, por ejemplo, ¿cuánto yo incentivo la curiosidad de mis estudiantes? Yo soy un castrador de las dudas. Cuando me preguntan algo, yo hago un corte que a veces porque no tengo no estoy seguro de la respuesta, acabo por matar la curiosidad de mi estudiante. Y por fin, porque eso es el tercer punto, tiene que ver con el segundo, apenas recibe un tercer nombre para pensar otras, ¿qué hay de potencia en esta generación self que nosotros como profesores podemos incentivar para que la formación sea más cercana, más entera y que podamos pensar toda esa complejidad que hay en la existencia nuestra? La pintura, que se llama Pedro y Pablo en camino al martirio de Giovanni Serodini, yo solo voy a explicar los detalles de la pintura para terminar mis palabras, que ya estamos casi. Podemos pasar. Porque tiene que ver con las palabras que están al final. ¿Quién educará a los educadores? Darse cuenta que el mundo, la vida y los fenómenos son complejos y no separados es un primer movimiento que debe partir del profesor. Porque, por ejemplo, la modernidad nos presentó o hizo emergir o emerger. Emergir o emerger. La modernidad hizo emerger un nuevo sujeto que podemos llamar de super especialista. El super especialista no es un especialista con superpoderes, al contrario. El super especialista es el profesional que sabe muchísimo sobre su área, sabe muchísimo, pero envació es envaciar, como hacemos con una botella, con envaciar. Vaciar. No, pero cuando vaciar, no es envaciar. Entonces vació, ¿se digo? Gracias. Pero es muy bueno en su especialidad, pero vació su capacidad de comunicarse con los otros problemas que están fuera de su especialidad. Este es problemático, el superespecialista. No cabe, no entra más, no hay lugar para un superespecialista en nuestro tiempo más. El mundo es hiperconectado, los fenómenos no están separados.
Obviamente no, yo soy un cientista social, no puedo llegar y operar a alguien que tiene un problema en el corazón. Obviamente no se trata de eso. Se trata de saber cómo manejar la situación, hablar de los problemas que generan los problemas en el corazón, en la sociedad del tiempo. O sea, ser capaz de salir de esta burbuja que es muy confortable de la especialidad. Otro punto, incentivar la cultura stalker, que hablamos en el comienzo del día de hoy, que quiere decir la cultura de la curiosidad, para remitirla a la investigación de problemas para la colectividad. Mira, esta chica que yo hablé el tema, que salió investigando todo sobre la vida del profesor, tiene una potencia investigativa inmensa. ¿Qué hago yo específicamente con ella? Porque trabaja conmigo todos los días. Yo incentivo su curiosidad de investigación, porque voy planteando qué quiere hacer, por qué quiere hacer posgrado, qué quiere hacer en el posgrado, cómo ir montando, construyendo su proyecto a partir de su curiosidad, que es muy intensa frente a todo, no apenas a las personas como hace el stalker. No fomentar la tolerancia, sino la acogida. Ese es un tema también importante. Hoy vivimos el imperativo de la tolerancia. Todos los medios nos dicen, es preciso tolerar el otro. Pero tolerar es soportar, y es terrible tener que soportar el otro. Es así, yo tengo que ir al auditorio, yo no soporto a fulano que va a estar ahí, pero me dicen que tengo que tolerar, entonces yo voy a compartir el oxígeno con él. Tolerancia genera intolerancia, porque el que tolera no quiere comprender el otro, sigue explicando el otro, sabe que el otro es distinto porque alguien le dijo o porque maneja la vida de una manera distinta, pero por lo menos parece que es distinto, pero tengo que soportarlo. Entonces, no fomentar la tolerancia como educadores, pero la acogida. Acoger el otro tiene que ver con buscar comprender. Nunca es posible comprender completamente, ni siquiera un fenómeno, ni siquiera una persona. Pero el movimiento de abrirse e ir al encuentro del otro, ser un poquito el otro, la empatía que es tan cara a la especie humana, vamos a ponerla a trabajar un poquito más para comprender y acoger el otro. Incentivar ahí estos 3 puntos aquí están en un texto, después está publicado en una revista de Centro Universitario Arcos de Puerto Vallarta, está en español. Es un texto anterior a esta forma que yo traje para ustedes, pero yo hago un otro perfil que llamo Indignación Twitter, Profanación Facebook y Comunicación Instagram. La indignación Twitter es cómo incentivar, con esta capacidad de síntesis que es impresionante, para lo mejor y para lo peor, incentivar a los alumnos a mantener atentamente todos los días su indignación frente a los problemas vitales de su tiempo. Por ejemplo, la corrupción que es se dice escara con la herida, pero cuando está creciendo, cuando crece, cuando está mucho tiempo en cama en el hospital. Llaga. Es una llaga del tiempo, la corrupción. Y es muy fácil decir que la corrupción está con los políticos ahí. Es más fácil, es más confortable. Y cuando vamos a entrar en un lugar, acceder a un espacio y no respetamos la fila, ¿se dice o cola? La fila. Las dos. Las dos formas. Pero cola tiene otros sentidos también. Fila, entonces. No respetamos la fila cuando... Bueno, hay muchísimas otras situaciones que llamamos las microcorrupciones, cuando no respetamos el otro.
está con nosotros todos los días, pero es más fácil, no, pero él roba billones de pesos. Es una corrupción que hay que mantener la indignación atenta, visible, pero tenemos que empezar por nosotros también. Profanación Facebook. Es la idea de profanación como está en Agamben también. Profanar es devolver al uso común algo que en algún momento le fue quitado. Entonces, profanadores somos todos nosotros cuando sabemos utilizar las redes para compartir informaciones que antes, por ejemplo, una obra de arte o un resumen de un libro que acabo de leer, que esta información estaba apenas en las manos de muy pocas personas o de pequeños grupos. Profanar es devolver o dar para el uso común, y las redes. Yo puse Facebook, pero cualquiera. Yo puse Facebook porque, por ejemplo, en Instagram no se ponen textos, no hay textos. Twitter hay una necesidad de síntesis que a veces no da cuenta de dar una información muy completa. En Facebook, aunque la mayoría de nosotros, no de ustedes que están aquí, cuando miran en un muro de alguien, ahí aparece ver, en portugués hay ver más o seguir leyendo. Sí. Ahí uno a veces hace por curiosidad un clic, es un texto, así ahí ya va pasando, ya no quiere ver, pero hay posibilidad de poner textos con más detalles en el Facebook. Por eso la comunicación Instagram tiene que ver con compartir imágenes de la vida. Es presentificar buenos momentos. Es posible. No apenas porque, por ejemplo, las selfies, queremos mostrar nuestra cara de una forma bonita, la sociedad del rendimiento, fitness, con filtros para estar. Incluso hay varios aparatos de Samsung, de la marca Samsung, que la cámara frontal se dice, ¿eh? Sí. Ya tiene una aplicación que mejora, ya limpia la piel, pero crece los ojos o la boca también si quiere, instantáneamente, no es después, ya se saca así la foto. ¿Conoce, no? ¿Pasó? No. Entonces, Mohan también, cuando habla de la fotografía, dice que la fotografía es la presencia de la ausencia. Nos remite a momentos importantes, felices, así, a lugares que amamos conocer. Entonces, ¿cómo canalizar para hacer esto desde los medios, desde este tipo de red? Ahora sí. Resaltar que es la humanidad de ese hombre que se está volviendo máquina. Cuando yo puse este punto, yo también pienso de una otra forma. También tenemos que resaltar que hay de animalidad en nosotros, que hemos perdido con el tiempo. La capacidad de sentir el olor del otro. Bueno, sentimos el olor de perfumes buenos, o si la cosa está muy complicada, también sentimos, pero sentir el olor del otro como otros animales siguen el olor de la piel real, verdadera, eso ya hemos perdido con el tiempo. Y otros elementos de la animalidad que hemos perdido, hay que pensar esas pérdidas, pero también del otro lado lo que escapa a la humanidad, que este miedo, como dice Carl Icahn. Carl Icahn es un filósofo de la tecnología. Él dice que frente a la tecnología experimentamos un desasosiego romántico. Por un lado, amamos, queremos, estamos animados a utilizarla. Por otro, mantenemos vivo un miedo, nos va a descaracterizar, o en el siglo XIX, nos va a sustituir en los puestos de trabajo. Y siempre mantenemos vivo este desasosiego que dice Carl Icahn. Reintroducirlo en la complejidad de la vida, ya hablamos de este tema cuando dije de la hipercomplejidad de los problemas. Incentivar la cooperación. En la cooperación todos van adelante, o la mayoría, los que quieren cooperar, porque la competencia, un gana, otro pierde.
Recomponer la memoria mitológica de un pasado de la humanidad. Yo pongo así mitológica a propósito, como hace Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés, que en todos los mitos están presentes lógicas reorganizativas de la existencia. O sea, recomponer esta memoria. Hay un libro y también se hizo película. En portugués está doador de memoria, el donante de memorias, no sé. Sí. Es donante de memorias, quizás. Guardador de memorias. Es, creo que 2014 esta película, el libro, que habla... El guardador de memorias es el profesor, en mi opinión. Yo veo el formador, el profesor, como el sujeto que retiene, pero no para sí mismo, para poder... que el otro sea capaz de sentir, probar, sentir lo bueno y lo no tan bueno de nuestra existencia. Desconfiar de las imágenes y de las informaciones. Este es el consejo de Descartes, René Descartes, el que escribió la certidumbre de nacimiento, se dice cuando el documento. El certificado. El que escribió el acta de nacimiento de las ciencias modernas, dice, es preciso, es necesario, es urgente desconfiar de la primera información, siempre. Esto es, el espíritu científico nace cuando nace esta duda y mantener viva la duda, la desconfianza frente a la imagen que se presenta y a la información, porque aquí es la posibilidad que tenemos de combatir la posverdad, que son verdades creadas artificialmente desde puntos de vista personales, creencias muy personales. Alimentar como profesores y alimentar en los estudiantes, porque cuando ponemos en duda, cuando desconfiamos, la postura de ser contemporáneo. Esta idea también está en Giorgio Agamben. Ser contemporáneo no es una cuestión del cronos, del tiempo, es una actitud frente a la vida. Cuando ve esta luz del proyector, es una imagen buena para hacer un resumen de la idea de ser contemporáneo, como nos dice Agamben. El contemporáneo es el que mira a los hechos, mira a los fenómenos, pero no se contenta con el que está en el claro de los tiempos, en la superficie de los tiempos. El contemporáneo ve el oscuro en la luz, lo que está antes, es anterior, detrás, abajo. Es como Morin llama a esto de una sociología del presente. Tenemos que mirar al presente, pero sin olvidarnos que movimientos internos van pasando mientras estamos aquí muy ocupados con las novedades del presente. Entonces, ser contemporáneo es ver el oscuro en la luz, es mirar los efectos y los hechos del tiempo, pero no ocuparse de lo que está en la superficie, lo que está en el discurso general. Es ver lo que es anterior y lo que está abajo. Ser contemporáneo es un desafío permanente nuestro. Y por fin, saber conjugar la prosa y la poesía de la vida. Prosa y poesía no como escuelas literarias, pero como estados segundos de la vida, como también dice Edgar Morin. La prosa de la vida es todo lo que hacemos para sobrevivir y que tenemos que hacer. Las filas, el tráfico, las horas que tenemos que estar en el trabajo, el expediente, las horas que tenemos que estar en la universidad, todo eso tiene que ver con la prosa de la vida. Entonces, prosa de la vida es lo que hacemos para sobrevivir y la poesía de la vida es lo que hacemos para vivir, lo que da sentido a nuestras vidas. Como en el espacio métrico, o vivir para vivir, respirar y morir un poco todos los días, ¿cómo encontrar ahí algo que significa verdaderamente mi vida, que me anima a estar haciendo esto todos los días? ¿Cómo ritualizar
los días que paso en mi trabajo, en mi universidad, con mis compañeros, cómo ritualizar la existencia, cómo inyectar poesía en la prosa de la vida. No podemos escapar de la prosa. La prosa tiene que ver con todo lo que queremos borrar hoy día, sufrir, mantener a contemplación. Todo esto está junto a la prosa de la vida. Pero ¿cómo dejar esto liviano, mejor? Hay un ejercicio importante que ustedes pueden hacer siempre, permanentemente. Yo hago siempre. ¿Qué significa los últimos momentos del domingo para ustedes? Para pensar. Las últimas horas del domingo son horas de angustia, porque el lunes va a empezar el trabajo, la clase, no sé qué. O las últimas horas del domingo son momentos de placer, de serenidad. ¿Sí? De serenidad, porque mañana será lunes, yo voy, por medio de mi trabajo, voy a cambiar el mundo. Voy a enamorarme cada vez más de la vida. Hay que pensar siempre cómo es el fin del domingo de ustedes, todos los días. Incentivar a que sus alumnos también piensen lo mismo. Pase, por favor. Y antes de hablar esta última frase, yo, por favor, te pido que vuelva a la última pintura, Lorena. Yo no puse otra vez al final. Aquí. Es. Sí, yo llamé el tiempo de touch, no apenas como el touch de las pantallas, pero el sentir, del tocar el otro, el calor humano. Bueno, se percibe que la pintura está un poco oscura, pero no es que la imagen o la proyección no es buena. La pintura original también es así, un poquito mejor que esta, obviamente, pero... Porque Giovanni Serodini, era especialista también en retratar momentos bíblicos cómo hubiera sido este instante que está relatado muy rápidamente en las Sagradas Escrituras. Él pensaba y materializaba en sus pinturas. Entonces él pensó, ¿cómo podría ser cuando Pedro, que es el apóstolo que compartió la vida con Jesús y es para los católicos el guardián de las llaves del cielo, es el primer papa de la Iglesia Católica. Y Pablo, que se llamaba Saulo antes, en portugués Saulo, no sé, que él se convirtió al cristianismo ya después de la muerte de Cristo y fue responsable por popularizar la creencia en Cristo por varias naciones, con un método importantísimo para su tiempo, el tiempo en la tabla, el segundo, podríamos decir, que era la capacidad de escribir. Pablo escribía cartas, él visitaba los lugares, construía una propuesta de iglesia y iba caminando. Después, cuando llegaba a la próxima ciudad, le escribía una carta a la ciudad anterior para saber cómo estaba, si iba todo bien. Entonces las epístolas, ¿se dice epístolas también? Las epístolas de Pablo son en su tiempo eran muy interesantes, no podía mandar un WhatsApp, entonces escribía cartas incluso muy, muy poéticas, muy bonitas. Entonces él imaginó, porque los dos terminaron como mártires. Pedro, yo me acuerdo que Pedro fue crucificado cabeza abajo, así se dice. Pablo no me acuerdo, pero la idea es, aquí tenemos rasgos de luz en una situación de movimiento, de ruido y de violencia. Este hombre aquí, este otro que toca algo, es un momento donde hay movimiento, ruido, bastante ruido, para pensar nuestra propia vida. Y hay algunos rasgos de luz están en la cabeza de los dos protagonistas de la pintura, que se miran atentamente.
¿Y quién de ustedes está con, obviamente prácticamente todos están con un celular? Por favor, abran la cámara frontal. Por favor. Pongan la cámara, acerquen la cámara a su nariz, la pantalla a su nariz. Pero, y mantenga, porque voy a hacer una selfie mientras hace. Ahí. Bueno, cuando ponen su nariz en la pantalla, ¿es posible ver la totalidad, su totalidad? ¿Es posible? Lo mismo cuando hacemos en el espejo. Si nos acercamos demasiado al espejo, no es posible vernos. Pedro y Pablo se miraban, pero no se veían. Y esto es una alegoría interesante para pensar la amistad. La amistad como posibilidad de consentir. Son palabras separadas, no es de conceder. Con, tras, sentir. ¿Qué quiere decir? Sentir con, sentir junto, compartir la existencia. Es esto, las redes sociales nada más son que una posibilidad de potenciar esa capacidad y esa necesidad que nuestra especie tiene de compartir su existencia, de comunicar, dar noticia al otro lo que le pasa a él. Entonces, esa es una buena alegoría. Ellos se miran, pero no se ven. Pero el gesto que congrega, que resume el sentimiento de touch, de humanidad, es que los dos apretan las manos acá abajo. Muy discretamente sus manos están así. Se miran, pero no se ven, pero se sienten. Y para terminar con la frase que está al final, por favor, tenemos un montón de profesores donantes de memorias, recuerdos, de un pasado que implica la poesía de la vida, pero también la prosa de la vida que incluye el dolor y el temor tan necesarios a la manutención de una narrativa mitológica de la existencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiago. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Tiago. Es un momento que el doctor quiere hacer su propia selfie con todos ustedes ahora de pie. Si le hacen... Yo soy profesional de las... Otra aquí.